Realmente yo leía el libro de Génesis y yo cogía pique cuando yo lo estaba leyendo, porque es que, Dios mío, ¿cómo ese pueblo podía ser tan soberbio? Y sí. Y yo pensaba, Resumiendo eso, el amor al prójimo siempre hay que tenerlo, porque es como lo dice Dios, lo manda, en uno de los 10 mandamientos, que es amarás al prójimo como a ti mismo. Exactamente. Mira, independientemente fuera de la religión, amar al prójimo implica empatía, compasión y altruismo. Dios nos está mostrando misericordia, amor a través de la misericordia. Entonces en ese tiempo Dios era como muy radical, como que si tú hacías esto, te mando esto. Bienvenidos al podcast de Resistencia. En el video de hoy vamos a estar hablando sobre el comportamiento adecuado de un cristiano, para el cual tenemos una persona que nos va a estar acompañando y nos va a dar su perspectiva desde el ámbito no cristiano, que para eso tenemos a Ricardo por aquí. Hello. Saludos. Saludos. Nada, me siento más que agradecido por estar aquí en este espacio en el día de hoy. Gracias. Ok, Alidania, ¿cómo tú afrontas este video? Bueno, esto va a estar fuerte. Muy fuerte. Ustedes empiezan así y ya. Wow. Sí, somos así como muy radicales. Vamos a lo que vamos. Wow, pues, Ok, yo hubiese sabido y me quedé en mi casa. bueno. No Ricardo, tienes tiempo de salir. Antes No, que tú dale. te vayas para tu casa, ¿cómo tú afrontarías el amor al prójimo desde tu perspectiva No. cristiana? Vamos allá primero, después yo le escucho todo y después tú vienes donde mí. Ok, dale. Dale. bueno, desde nuestro punto de vista, el amor al prójimo es algo muy importante, porque nosotros, dice la palabra, que debemos mostrar a Jesús, o nosotros debemos actuar como actuó Jesús. Ujú. Si los que han leído la palabra saben que Dios, al igual que Jesús, ¿verdad?, es una persona muy amorosa. Ujú. Incluso con la misericordia que Dios nos muestra a todos nosotros, Él nos está mostrando su amor. Su amor. Otra cosa es que en la palabra nos manda a amar a las personas como a nosotros mismos y amar a Dios. Amar al prójimo. Esos son los dos primeros mandamientos. Exactamente. Por lo tanto, si yo no lo hago, no estoy cumpliendo con los mandamientos que Sí, Dios me aparte manda. aparte de que Él nos manda a seguir los mandamientos al pie de la letra. Sí. Entonces, sí, debemos amar al prójimo. ¿Y Como a tú, uno Ricardo? mismo. Mira, independientemente fuera de la religión, amar al prójimo implica empatía, compasión y altruismo. Que independientemente de todo esto, yo entiendo que eso significa ayudar al prójimo a pesar de todo lo que necesita. O sea, es como ayudar a una persona que necesite de algo, independientemente fuera de lo que es la religión. Porque en la Biblia se dice que, yo voy a hablar un poco más en términos cristianos, que un ser cristiano es aquel que ayuda al demás. O sea, que siempre lo apoya. Tengo entendido eso. Si me equivoco, que me corroboren. Pero para mí, el amor al prójimo tiene que ver con empatía y compasión hacia un demás, fuera de lo que es la religión. Sí, incluso el amor al prójimo, hablamos de que hay veces que el prójimo no te ayuda. Vamos a ser sinceros. El prójimo, a veces nosotros los cristianos estamos tratando de seguir la figura de Cristo, pero muchas veces las personas no ayudan. Con actitudes, con su carácter, con todo lo que tiene que ver con su personalidad. No ayudan. Pero si Dios amó al pueblo de Israel y lo ayudó en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, ¿por qué no podemos amar a nosotros? Entonces la palabra nos dice, ama al prójimo como a ti mismo. Entonces, Realmente yo leía el libro de Génesis y yo cogía pique cuando yo lo estaba leyendo, porque es que, Dios mío, ¿cómo ese pueblo podía ser tan soberbio? y sí. Y yo pensaba que realmente esta generación quizás no es igual o no hacen las mismas cosas porque no estamos en el mismo tiempo, pero incluso tal vez es peor y aún así Dios sigue amándonos. Incluso en aquel tiempo
como tú decías, Dios nos está mostrando misericordia, amor a través de la misericordia. Entonces, en ese tiempo Dios era como muy radical, como que si tú hacías esto, te mando esto. ¿Tú me entiendes? Y ellos aún así seguían pecando, y Dios tenía misericordia de ellos aún así. Otra cosa es que, corroborando lo que decía Ricardo, yo pienso que realmente nosotros somos cristianos, ¿verdad? Cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Sin embargo, lo de amar es algo fundamental en nuestra vida como cristianos. Claro que sí. Sí. Resumiendo eso, el amor al prójimo siempre hay que tenerlo, porque es como lo dice Dios, lo manda, de uno de los 10 mandamientos, que es amarás al prójimo como a ti mismo. Exactamente. Correcto. ¿Cómo debe un cristiano tratar a quienes no comparten su fe? Uy. Muy buena pregunta. ¿Puedo interceder? Claro que Primera sí. opinión. Adelante. Mira, yo voy a hablar desde mi punto de experiencia. Cuando yo salí de la iglesia, al principio a mí me catalogaron como impío, como una persona que va a la iglesia tratando de buscar a lo que no es. Y al principio yo me sentía un poco mal porque yo entendía que yo no quería ir a la iglesia porque la iglesia estaba rodeada de personas no cristianos. Hasta que a mí me aclararon algo. La iglesia somos nosotros, son las personas, Exacto. no es el templo. Exacto. Así ¿Qué es. sucede aquí con lo siguiente? Yo entiendo que estamos hablando ahora mismo del amor al prójimo. Independientemente de ser una Sí. persona cristiana o no cristiana, vuelva a la iglesia o a una congregación, tengo entendido que debe ser recibido con amor. Exactamente. Así es. Sí. Además, la ¿Entendido? palabra, claro que sí, la palabra nos manda que 7 veces Siete veces cae el justo, cae el 7 veces lo justo, levantará. 7 veces se levantará. 7 veces 7. Yo encuentro que eso está mal también, porque hay muchas iglesias que, como tú dijiste, el pueblo somos nosotros, la iglesia somos nosotros, no el templo. Entonces hay mucha gente que juzga en muchas iglesias que si tú entras no te reciben con el mismo amor porque ya tú fuiste de allá o porque ya tú eres un impío, ya yo entiendo que tú no eres parte de la casa. Pero, como el hijo pródigo volvió a su casa. Por eso yo Entonces- digo algo, mira, yo tengo una teoría. Yo digo que a veces el que sale del cristianismo y vuelve, ahorita sale siendo más cristiano del que duró todo ese tiempo ahí. Puede que sí. Yo tengo esa teoría. Mira, ¿por qué? Porque nosotros estamos rodeados. Y desviándome un poco ya de la pregunta. Hay personas que dicen ser cristianos y sus acciones no van acorde a lo que son. Exactamente, sí, eso, yo te digo algo con eso, que en el comportamiento, por eso estamos aclarando, no solo porque el público lo pidió, sino también porque es importante aclarar cada comportamiento de un cristiano. Un cristiano que es una cosa en la iglesia y otra cosa afuera no es un verdadero cristiano. Uno, porque si tú fallas, somos pecadores, claro que sí. De nacimiento. De nacimiento somos pecadores, pero hay algo que se llama temor de Dios. Y cuando tú tienes temor de Dios, es muy difícil que tú peques. Y tienes intimidad y todo eso con lo que tiene que ver en lo espiritual es muy, muy, muy difícil que tú peques. Claro, tú puedes pecar, pero también hay algo que se llama la oración. Mediante la oración tú les pides perdón a Dios. Mediante la oración tú te comunicas con Él y tú le pides perdón a Dios y claro, Él te perdona. Pero tú no puedes volver a cometer el mismo pecado a los 10 minutos. Sí. Eso no es arrepentimiento. Mediante la oración nosotros crecemos espiritualmente también. Exactamente. Mucho. Yo quisiera hacer una pregunta a ustedes. Claro. Desde mi ámbito, yo lo veo desde un punto diferente. Entonces yo quisiera saber su opinión. ¿Qué tanto influye una amistad no cristiana a una persona que sí es cristiana? Influye mucho. Me explico el por qué. Cuando una persona dice la palabra que dos no pueden andar juntos si no están de acuerdo. Si tú te manejas y dices, Lady puede
agarrar y Lady, Dios te libre, no puede ser cristiana. Lady se maneja en un ambiente diferente. Y al manejarse en un ambiente diferente, puede que lo que esté haciendo Lady me influya a mí, porque como yo me manejo en un ambiente diferente al ser cristiana, yo me manejo en el ambiente solamente de la iglesia. Lady va a party, Lady va a beber, Lady, y en algún momento de eso es como una bacteria. Lady en algún momento de eso, Lady tiene una bacteria y me va a comenzar a afectar. Entonces sí influye mucho. Dicen por ahí que las amistades tú no te dañas porque tú quieres, pero no, eso es mucha mentira, porque he sido testigo de personas que son muy rectas en el evangelio, y sí, los amigos han llegado a sacar a esa persona del evangelio porque influyen mucho en eso. Ok, Sí, mira, por ahí ese yo lado voy siempre hay que a tener cuidado con la persona que tú te rodeas, porque la persona que tú te rodeas es la persona que vas a terminar siendo en el futuro, de lo que Exactamente. tú te rodees. Exactamente. Realmente yo tengo una perspectiva un poquito diferente a lo que dijo María. Y es que realmente yo no lo veo como que no, nosotros no nos podemos juntar con personas que no crean o que sean inconversas. Porque entonces, ¿cómo nosotros vamos a traer a las almas a Cristo? Exactamente, sí. Pero realmente nosotros debemos de tener una identidad clara Exacto. en quiénes nosotros somos. Y les voy a contar una anécdota que hace mucho, no tanto, me contaron. Y voy a comenzar con esto. Debemos ser como la remolacha, no como la tallota. Si ustedes han visto la remolacha, es un vegetal, una legumbre, no sé, que donde va, pinta lo que sea que se le cruce el camino. Exacto. Sin embargo, la tallota es una verdura Ajá, se puede decir que sí. que casi no tiene sabor. Entonces, lo que sea que tú le eches, va a saber a lo que tú le echaste. Ujú. Entonces, nosotros debemos ser como la Remolacha. remolacha, que no se deja influenciar Exacto. por lo que sea, sino que nosotros influenciemos a otros. Exactamente, y Sí. como tú decías, es cuestión también de mantener un testimonio vivo y de también fortalecer eso que tú dijiste, que era, ¿cómo que se llama? Tener una identidad. Tener una identidad clara. muy clara en lo que tú estés haciendo con esa persona. Claro, Por si tienes una eso- amistad de años. Por eso yo quise hacer la pregunta, porque debido a esto, tú mencionaste que hay personas que se juntan con no creyentes Ujú, o inconversos, que los inconversos dañan a los que ya son cristianos. ujú. Entonces yo tengo una identidad que no es cristiana Ujú. actualmente, pero yo me junto con personas que son cristianas y en ningún momento esas amistades mías se han doblegado. Ah, ok. ¿Qué pasa con esto? Muchas veces nosotros tenemos la teoría de que un inconverso puede dañar al cristiano. Y yo tengo entendido que así mismo como lo puede dañar, así mismo el cristiano puede traer Exacto. de Sí. tu mundo, de mi mundo tú me puedes sacar y entrarme al tuyo. ¿Me Exactamente. entiendes? Entonces eso es relativo, para mi entender, pero entiendo que el cristiano, que en este caso vendría siendo la persona sana, Ujú. que va por el camino correcto, como la Biblia lo manda, sería la persona que tendría que tener el pie más fijo o tendría que tener la Exacto. base más Así fuerte. es. Sí. Porque entonces yo entiendo que no sería un cristiano de una fe tan creyente como se dice. Exacto. Sí. Es mi opinión. Yo leí en un libro que yo estoy leyendo que se llama justamente como este tema. ¿Cómo se comporta un joven cristiano? Y yo comencé a leerlo mediante, estaba investigando. Sí, lo estaba leyendo. Entonces, te lo voy a mandar. Es bien corto, pero Yo sí. quiero también. Sí, se los voy a mandar por el grupo para que vean. Y decía que todo joven cristiano mide el terreno donde pisa y dice que se asegura si el terreno donde pisa es bueno. Dice. Entonces, si el terreno donde tú estás pisando, que es, vamos a ver, una amistad que no es cristiana, vamos a decir, tú sabes que no te va a llevar al bien. Trata tú de llevarlo al ámbito tuyo. Mi mamá siempre me decía eso, que no te lleven al terreno de ellos, sino tú llevarlo al terreno tuyo. ¿Por qué? Porque ahí es cuando yo hablo amor al prójimo. Nosotros nos comunicamos con las personas que no son cristianas, trayéndolo a nuestro terreno mediante
el evangelismo, mediante muchas cosas, pero también hay que tener cuidado cuando me refiero a las amistades, hay que tener cuidado cómo esa persona te influye mucho a ti para llevarte al terreno de él. ¿Me dio a entender? Sí. Por eso hay una pregunta que yo la tenía aquí, que es mucho, que cuáles son los valores esenciales que un cristiano debe seguir según las enseñanzas de Jesús. O sea, eso es algo fundamental, tengo entendido, porque yo tengo entendido aquí, y discúlpame si hablo mucho, pero esto es para conocer de ustedes. Sí. Yo tengo entendido que el hombre, la carne del hombre, fue hecho y creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Me corroboran ahí si es así o no es así? Sí. Ok, entonces mi pregunta viene de la siguiente. ¿Cómo ustedes, del ámbito cristiano, pueden demostrarnos a nosotros cuáles son vamos a decir, esos valores que son esenciales, esos valores que ustedes practican, que hacen que su fe todavía se mantenga al margen? Bueno, realmente uno de esos valores es de lo que estábamos hablando ahorita, que es el amor. Si yo digo ser cristiana, pero yo vivo criticando lo que otra persona hace mal, yo no estoy demostrando amor a esa persona. Entonces, ¿cómo yo me digo ser cristiana cuando yo no estoy demostrando ese amor que debemos demostrar? El amor de Cristo. Otro valor es el perdón. El perdón. El perdón. El perdón es muy, muy, muy importante, principalmente en nosotros. Y yo hablaba de esto en la iglesia, no sé si María se acuerda. Una frase que a mí me encanta y que yo me repito mucho es: si Dios nos perdonó a nosotros, que somos pecadores desde que nacemos, Sí. ¿cómo yo no puedo perdonar a lo que sea que me haya hecho alguien? Sí. Entonces nosotros debemos pensar en eso. Yo he hecho muchas cosas tal vez que a Dios no le agradan y aún así Dios sigue amándome y me perdona. Entonces, que yo, si María, por ejemplo, dice algo de mí y yo me siento mal, que yo no la perdone, yo no estoy reflejando a Jesús en mí. Además de que estoy haciendo daño a mi corazón, porque eso me va a afectar a mí, no a ella. Comprendo. Otro valor es la fe, que no debemos perderlo nunca por más dificultad que tengamos. Sí. Nada. Continuamos. Creo que mi pregunta ha sido respondida. Pueden continuar. Sigamos. Okay. ¿De qué manera el perdón es un comportamiento esencial para los cristianos? Claro que es esencial. ¿Tú sabes por qué? Porque un corazón que se dice tener a Cristo en tu corazón, un corazón que tiene a Cristo, necesita el perdón. ¿Por qué? Porque si tú no perdonas, ahí viene el odio, ahí viene el rencor, ahí viene la ira, vienen muchas cosas dentro del perdón que si tú no perdonas a esa persona, vienen todos esos elementos bacanísimos para acá, para el corazón, y no es bueno para tu salud, vamos a decir, para tu salud espiritual. Además, Dios no mora en templo sucio, como tú muy bien sabrás. Hay algo también que va acorde a lo que es el perdón. Que una persona, cuando, por ejemplo, vamos a decir que tuvimos una riña, una amistad mía y yo, muchas veces nosotros nos alzamos y nos glorificamos a nosotros como que no fuimos nosotros que tuvimos la culpa. Y ahí viene algo que también es pecado, que es el egocentrismo. Sí. Tengo entendido. Sí. Entonces, hay muchas cosas que uno lo ve fácil, pero tengo entendido que para un cristiano, ser cristiano de verdad, seguir el camino recto, hay muchas cosas que a veces tiene que hacer como que no la vio. Sí, sí. Es pero muy difícil. Incluso la palabra nos manda a que cuando sucede algo, por ejemplo, como una riña, y tal vez sea cierto que yo no tenga la culpa de lo que pasó, sin embargo, aún yo no teniendo la culpa, yo debo ir donde ti y pedirte disculpas de corazón,
aunque haya sido tú el que haya pecado, Sí. el que haya faltado. Aparte de que como tú dices el ego y tú ir donde esa persona, cuando viene a ver tú le estás dando una enseñanza y esa persona está luchando con su ego, como tú dijiste que el ego es pecado, claro que sí es pecado, porque como esa persona está luchando con su ego, tal vez la persona quiere pedirte perdón, pero por el ego, No el puede. ego como el ego es más grande que él, entonces evita eso que de venir a pedirte perdón, de venir y humillarse, porque si tú tienes que pedirle perdón a una persona, el ego muchas veces te lo impide. Es eso, llama una persona con gracia. Exactamente. Y sí, muchas veces te libera eso también, y lo liberas Sí. a él y lo liberas a ti mismo. No, y como tú dijiste, le puede dar la enseñanza de que a veces, aunque tú no tengas la culpa, es bueno perdonar. Es bueno, muy bueno. Ya para ir terminando, ¿cómo puede un cristiano mantener su decisión en tiempos adversos? ¿Qué quiero decir? Que tú estés pasando lo peor posible, pero que tú no sepas qué decisión tomar, aunque tengas a Dios contigo. Comunicarse con él, La confiar, oración. la oración, comunicarse en todo lo que tenga que ver. Es que hay gente hoy en día, mira, muchos de nosotros como jóvenes, hay muchos adultos que yo siempre como que he chocado con ese tipo de adultos porque siempre dicen como que ustedes son jóvenes, ustedes no tienen de nada que preocuparse, ustedes lo único que lo que estudiaban, dicen ustedes lo único que tienen la obligación de estudiar, pero no se dan cuenta que los jóvenes y más los cristianos, jóvenes cristianos, cargan con muchas cosas por el simple hecho de estar en un ambiente que, como yo dije en un podcast pasado, de estar en un ambiente que no es cristiano, cargan con muchas cosas, muchos problemas que no saben qué hacer. Entonces, mediante la oración, mediante la palabra, mediante el ayuno, mediante la oración, Dios contesta. Así es. Y quizás ustedes vean que nosotros en cada podcast como que traemos esto a colisión y es porque esa es la realidad. Sí, y es lo esencial, la verdad. Bueno, en mi opinión no tengo nada que decir. Porque me tiraron a un mar sin saber nada. A ver, una pregunta. ¿Todas tus preguntas han sido contestadas? Hasta el momento sí. Qué bueno, Ok. qué bueno. Vamos a darle gracias a Jaime Medios, a Carlos Mata y a Luis por habernos permitido este espacio, y a Centalcom y también a Daimon junto con nosotros. Y también te queremos invitar a nuestra iglesia todos los martes, sábado y domingo, martes a las 7:30, los sábados igual, y los domingos a las 10 de la mañana. Te esperamos en el próximo podcast de Resistencia.